Eduardo Ramírez observó el horizonte de la Ciudad de México desde la ventana de su oficina en el piso 42. Vestido con un traje impecable y rodeado de contratos millonarios, debería sentirse en la cumbre de su éxito. Sin embargo, su mente vagaba entre los detalles del próximo gran evento, su boda con Valentina Montero. Todo estaba planeado al milímetro, desde las flores de orquídeas tailandesas hasta los cubiertos de plata familiar. Mientras revisaba la lista final de invitados, su asistente Patricia interrumpió. Señor Ramírez, su madre está en línea. Dice que es urgente. Eduardo, con un suspiro, tomó la llamada. La voz de doña Gloria sonaba más seria de lo habitual. Hijo, ¿es cierto que invitaste a Carmen Ortiz a tu boda? Eduardo sintió un nudo en el estómago. Sí, mamá, fue un gesto de cortesía, nada más. Doña Gloria no se dejó convencer. Sabes que no creo en las coincidencias, Eduardo. Esa invitación tiene un significado más profundo, y tú lo sabes. Antes de que pudiera responder, su madre colgó, dejando a Eduardo con una mezcla de nostalgia e incomodidad. Aquella noche, de regreso a casa, Valentina lo esperaba con una copa de vino y una sonrisa calculada. Amor, ¿confirmaste la lista de invitados?, preguntó mientras deslizaba su pluma sobre un documento. Eduardo vaciló. ¿Incluía a alguien más? Valentina arqueó una ceja. ¿A quién? Carmen Ortiz, respondió Eduardo con una neutralidad estudiada. Valentina soltó una risa baja y maliciosa. Qué interesante, tu exnovia de la preparatoria. Esto podría ser muy entretenido. Aunque intentó mantener la compostura, Eduardo no pudo evitar el recuerdo de aquella noche bajo las estrellas en Puebla, cuando él y Carmen prometieron cambiar el mundo juntos. Cerró los ojos un instante, bloqueando el eco de promesas rotas, y enfocó su atención en Valentina, quien ya planeaba la distribución de mesas. Antes de dormir, Eduardo revisó el perfil de redes sociales de Carmen. Las imágenes la mostraban en un aula modesta, rodeada de niños que parecían adorarla. Su sonrisa era tan auténtica como la recordaba, un contraste brutal con la perfección fabricada de las publicaciones de Valentina. Cerró el teléfono abruptamente y se hundió en sus pensamientos. En ese momento, una sola pregunta rondaba su mente: ¿por qué había enviado esa invitación? ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabías que podría cambiarlo todo? Cuéntanos en los comentarios si has enfrentado dilemas similares o si una elección del pasado regresó para desafiar tu presente. En la pequeña ciudad de Puebla, Carmen Ortiz sostenía el sobre en sus manos. Era un papel grueso, con letras doradas grabadas en relieve. El aire en su modesto apartamento estaba cargado de sorpresa e incertidumbre. María, su hermana menor, la miraba desde el sofá con una ceja arqueada. ¿Vas a ir?, preguntó mientras mojaba un pedazo de pan dulce en su taza de café. Carmen dejó el sobre la mesa de la cocina y suspiró. No lo sé, María, ¿qué sentido tiene? Han pasado más de 12 años, y nuestras vidas son completamente diferentes. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su mente viajaba al pasado. Eduardo y ella, sentados en el mirador de Puebla bajo un cielo estrellado, prometiéndose que algún día harían algo que realmente importara en el mundo. María dejó su taza y cruzó los brazos. Sabes que es una trampa, ¿verdad? Valentina debe querer verte para demostrar lo mucho que ha cambiado Eduardo, lo mucho que te superó. Esa gente rica no invita sin una intención detrás. Carmen sonrió con melancolía, sin responder. ¿Era esa la razón por la que Eduardo había enviado esa invitación? ¿O había algo más que aún no lograba descifrar? Horas más tarde, Carmen se sentó frente a su laptop. El buscador rápidamente le mostró titulares sobre Eduardo Ramírez, el nuevo rostro de la construcción en México. Las imágenes mostraban a un hombre imponente, elegante, con trajes de diseñador y una sonrisa calculada. A su lado, una mujer rubia, Valentina Montero, con joyas que probablemente costaban más que el presupuesto anual de la escuela primaria Benito Juárez. Carmen cerró la pantalla con un movimiento brusco. Esa no era la persona que ella recordaba. A la mañana siguiente, Carmen visitó a su abuela Remedios,
quien permanecía sentada en su vieja mecedora mientras acariciaba a un gato negro que dormía plácidamente en su regazo. «Ese azul te quedará perfecto», dijo la anciana, al ver que Carmen revisaba un vestido sencillo pero elegante que había pertenecido a su tía Consuelo. «Lo usé en su boda, y créeme, no necesitas más que clase y dignidad para brillar en cualquier lugar». Carmen tocó la tela, sintiendo una oleada de nostalgia y aprecio por los valores que su familia siempre le había inculcado. Al ponerse el vestido frente al espejo, María y la abuela la miraron con aprobación. «¿Estás lista?», dijo María con una sonrisa, pero Carmen sabía que no era solo sobre el vestido, era sobre cerrar un capítulo de su vida con la frente en alto. Mientras sostenía el sobre una vez más, Carmen respiró hondo. Tal vez esa invitación no era solo un llamado al pasado, sino una oportunidad para enfrentar lo que había dejado atrás, y quizás, de alguna manera, para confirmar que su camino, aunque distinto al de Eduardo, seguía siendo igual de valioso. Entonces, ¿tú qué harías si tuvieras la oportunidad de enfrentarte al pasado? ¿Irías o dejarías esa historia enterrada? Escríbelo en los comentarios, porque a veces, las decisiones más difíciles son las que más enseñan sobre quiénes somos realmente. En el rascacielos de cristal que albergaba las oficinas de Grupo Ramírez, todo se movía al ritmo de la perfección. El aire estaba cargado del aroma a café importado y de las conversaciones rápidas entre ejecutivos vestidos de manera impecable. Eduardo Ramírez caminaba por el pasillo principal, saludando con un gesto casi automático, como si su mente estuviera programada para mantener la apariencia de control. A sus 35 años, había construido un imperio desde cero. Su empresa era responsable de algunos de los desarrollos inmobiliarios más lujosos de México, y su nombre aparecía regularmente en revistas de negocios y sociedad. Valentina lo acompañaba en las portadas, siempre radiante y perfecta, como la imagen que él mismo había construido a su alrededor. Pero, ¿qué tan sólido era ese imperio que parecía tan brillante desde afuera? Esa tarde, Valentina llegó a la oficina de Eduardo, llevando consigo un aire de superioridad envuelto en perfume caro. «Amor, necesitamos hablar de los últimos detalles del banquete», dijo mientras colocaba sobre su escritorio una carpeta con fotografías de arreglos florales. «Quiero que la mesa principal tenga un impacto. No olvides que estarán ahí el gobernador, el embajador y, por supuesto, mis padres». Eduardo asintió, pero su atención estaba dividida. Desde que la invitación a Carmen había salido, una parte de su mente volvía constantemente al pasado. Mientras Valentina seguía hablando sobre el color de las servilletas, Eduardo no pudo evitar recordar las tardes en la casa de Carmen, sentados en el patio, planeando cómo iban a cambiar el mundo. «Escuelas con jardines y bibliotecas enormes», había dicho una vez, y ahora, aquí estaba él, construyendo torres de vidrio y acero que apenas representaban algo más que cifras en un balance. «¿Me estás escuchando?», la voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. «Sí, claro», respondió automáticamente, pero no estaba seguro de qué había dicho ella. «Perfecto», continuó Valentina, ignorando su falta de interés, «y asegúrate de que Carmen Ortiz no pase desapercibida en la boda. Quiero que se sienta. Bienvenida». Eduardo no respondió. Había algo en el tono de Valentina que lo incomodaba, una mezcla de sarcasmo y cálculo que le recordaba por qué la relación con ella, aunque exitosa en apariencia, carecía de profundidad. Al terminar el día, Eduardo se quedó solo en su oficina, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Abrió un cajón y sacó una vieja fotografía de la preparatoria, una donde aparecían él y Carmen sonriendo frente a una maqueta que habían construido juntos. La imagen estaba algo desgastada, pero las sonrisas eran tan sinceras que dolía mirarlas. Esa noche, al cerrar los ojos, Eduardo se preguntó por enésima vez qué lo había llevado a invitarla. ¿Era curiosidad, nostalgia, o tal vez un deseo inconsciente de redimir algo que había quedado inconcluso? ¿Y tú, si tuvieras todo lo que siempre soñaste, podrías evitar preguntarte si te perdiste algo importante en el camino? ¿Crees que los recuerdos pueden sacudir lo que parece ser una vida perfecta? Escríbelo en los comentarios, porque a veces,
mirar atrás puede ser más revelador de lo que imaginamos. El amanecer en la Ciudad de México trajo consigo un aire denso, como si las emociones del pasado se hubieran condensado en el ambiente que rodeaba a Eduardo. Esa mañana, mientras se dirigía al gimnasio en su rutina diaria, no pudo evitar que su mente lo transportara 12 años atrás, al primer día que vio a Carmen Ortiz. Era septiembre de 2004, y el patio de la preparatoria Antonio López de Santa Ana hervía de actividad. Estudiantes corrían de un lado a otro mientras ajustaban sus uniformes y cargaban mochilas llenas de libros. Eduardo, entonces un joven de 18 años con sueños tan grandes como su entusiasmo, estaba en el pasillo principal cuando Carmen apareció. Llevaba entre las manos una maqueta del sistema solar hecha con cartón y pintura, y trataba de mantener el equilibrio mientras esquivaba a los demás estudiantes. «Cuidado», gritó Carmen mientras una de las esferas, Júpiter, rodaba por el suelo. Eduardo, rápido como el viento, se agachó para atraparla antes de que alguien la pisara. «Gracias», dijo ella, sonriendo con nerviosismo. «Soy Carmen, física con el profesor Mendoza, ¿tú también?». Ese fue el comienzo de algo que iba más allá de una simple amistad. Eduardo y Carmen pronto se volvieron inseparables. Pasaban horas estudiando en la biblioteca, donde ella tenía una habilidad única para hacer que las ecuaciones más complicadas se sintieran simples. «Las matemáticas son como una receta de cocina», decía ella con una sonrisa, «solo hay que seguir los pasos con paciencia». Pero lo que más marcó a Eduardo fueron las tardes en la azotea de la casa de Carmen. Desde allí podían ver los tejados coloniales de Puebla mientras planeaban su futuro. Carmen siempre hablaba de enseñar y de inspirar a los niños. «No necesito ser rica», decía, recostada sobre el hombro de Eduardo. «Solo quiero hacer algo que importe». Los recuerdos de esas conversaciones lo golpearon con fuerza esa mañana, mientras ajustaba el peso de las pesas en el gimnasio. Eduardo no podía evitar sentirse pequeño frente al hombre que solía ser. El joven idealista que soñaba con cambiar el mundo se había convertido en un empresario que construía rascacielos sin alma. Lo que terminó separándolos fue una beca. Eduardo había sido aceptado en Stanford, y Carmen, aunque feliz por él, sabía que su camino estaba en Puebla, junto a su familia y sus sueños. En su última noche juntos, bajo las estrellas del mirador, Carmen lo despidió con un beso y una promesa. Escribe: «Mantengamos esto vivo». Pero la vida en el extranjero y el ritmo acelerado de Stanford consumieron a Eduardo. Las cartas de Carmen se volvieron menos frecuentes, y eventualmente, dejaron de llegar. Él nunca respondió al último mensaje que ella le envió, una foto de su graduación como maestra, con la frase «Lo logré». Esa mañana, después de su entrenamiento, Eduardo volvió a su oficina. En la pantalla de su computadora, el perfil de Carmen seguía abierto. La última foto que ella había publicado mostraba a sus alumnos organizando una obra escolar. «Orgullosa de mis pequeños actores», decía el pie de foto. Eduardo cerró la ventana con un clic firme, pero la imagen quedó grabada en su mente. ¿Quién en tu vida te ha enseñado las lecciones más valiosas, pero que por las vueltas del destino ahora está lejos de ti? A veces, mirar atrás no es solo recordar, sino también aprender lo que dejamos en el camino. Cuéntanos, ¿tú qué recuerdas de tu juventud que aún te marca hoy? En Puebla, el sol de la mañana iluminaba el pequeño apartamento de Carmen Ortiz. Desde la ventana, podía ver a los niños corriendo por las calles empedradas rumbo a la escuela, con mochilas casi tan grandes como ellos. La vida seguía su curso habitual, pero Carmen no podía sacarse de la cabeza el sobre que había dejado en la mesa. El elegante papel seguía ahí, como un recordatorio constante de una parte de su vida que había elegido dejar atrás. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó María mientras servía café recién hecho. Su hermana menor, siempre directa, la miraba con la expectativa de alguien que sabía que la respuesta podría alterar el curso de los días tranquilos que llevaban. Carmen, aún en pijama, giró la cabeza hacia el sobre. «Voy a ir», dijo finalmente. María se detuvo por un momento antes de responder. «¿Estás segura? No tienes nada que demostrarle a esa gente». Carmen suspiró, llevando la taza de café a sus labios.
no se trata de demostrar nada, es algo que necesito hacer. Cerré muchas puertas cuando Eduardo se fue, pero creo que nunca terminé de pasar la página. Horas más tarde, Carmen decidió buscar en su armario algo que pudiera usar para la boda. Sus vestidos eran simples y funcionales, pensados para las largas horas que pasaba de pie en la escuela. Sin embargo, ninguno parecía adecuado para un evento en un lugar llamado Hacienda Las Mariposas, un sitio que había visto solo en revistas de sociedad. María la acompañó al mercado local, donde las dos caminaron entre puestos llenos de telas coloridas y artesanías. Aunque Carmen intentaba buscar algo, nada lograba convencerla. Esto no tiene sentido, María. No voy a encajar ahí, dijo con un tono de frustración mientras miraba un vestido azul cielo. Esa tarde, como último recurso, visitaron a la abuela Remedios. La anciana las esperaba en su casa, sentada en su mecedora de siempre, con el gato negro en el regazo. Cuando Carmen le explicó la situación, la abuela sonrió con picardía. Tengo justo lo que necesitas. De una caja vieja que guardaba en su armario, sacó un vestido azul profundo, de seda. Este lo usé en la boda de tu tía Consuelo. Es sencillo, pero elegante, y cuando lo uses, recuerda que la elegancia verdadera no necesita adornos, solo carácter. María la ayudó a probarse el vestido frente al espejo. La tela se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su sencillez natural. Es perfecto, murmuró María con una sonrisa. Carmen tocó el tejido, sintiendo como ese vestido, con toda su historia, la hacía sentirse segura. Ahora falta algo más, dijo la abuela. De una caja de terciopelo, sacó un collar de perlas pequeñas. Tu abuelo me lo regaló cuando cumplimos 15 años de casados. Quiero que lo uses. Las perlas no necesitan presumir para brillar. Carmen intentó protestar, pero la abuela la silenció con un gesto firme. Ya es hora de que pase a la siguiente generación. Esa noche, al colocar el vestido y el collar cuidadosamente en una percha, Carmen se sentó junto a su hermana en la cocina. ¿Y si no debería ir?, preguntó en voz baja. María la miró con seriedad. Si no vas, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado. Ve, pero recuerda quién eres, Carmen. Eres más fuerte de lo que crees. Mientras se preparaba para dormir, Carmen volvió a mirar el sobre. Su corazón seguía lleno de dudas, pero algo en su interior le decía que era el momento de enfrentarlas. Tal vez no para Eduardo, ni para Valentina, sino para ella misma. A veces, enfrentarte al pasado no se trata de revivirlo, sino de reafirmar quién eres en el presente. ¿Y tú? ¿Has tenido que enfrentarte a algo del pasado para seguir adelante? Comparte tu historia con nosotros, porque nunca sabemos a quién podríamos inspirar. El sol brillaba intensamente sobre la hacienda Las Mariposas, reflejando su luz en los arcos de cantera y las fuentes que adornaban sus vastos jardines. Desde la ventana del taxi, Carmen observaba con nerviosismo el desfile de autos lujosos que llegaban al lugar. Bentleys, Mercedes y Audi se alineaban en la entrada, y hombres de traje impecable ayudaban a mujeres envueltas en vestidos de diseñador a salir con elegancia. El vestido azul de su abuela se sentía fresco contra su piel, y las perlas alrededor de su cuello brillaban con discreción, pero Carmen no podía evitar sentirse fuera de lugar. ¿Está segura de que es aquí, señorita?, preguntó el taxista, rompiendo el silencio. Sí, aquí es, respondió Carmen, forzando una sonrisa mientras pagaba la tarifa. En la entrada, un hombre con un traje negro impecable sostenía una tablet y pedía las invitaciones a los recién llegados. Carmen respiró hondo antes de entregar la suya. El hombre la revisó rápidamente y sonrió cortésmente. Mesa 8, señorita Ortiz. Por aquí, por favor. El patio principal de la hacienda era un sueño hecho realidad para cualquier revista de sociedad. Orquídeas blancas colgaban de los arcos, velas flotaban en la fuente central y los meseros con guantes blancos ofrecían copas de champán a los invitados. Carmen avanzó con pasos firmes, sintiendo las miradas de los presentes que evaluaban cada detalle, su vestido, su postura, su lugar en ese mundo que claramente no era el suyo. Carmen, querida, la voz de doña Gloria, la madre de Eduardo, rompió el murmullo de las conversaciones. La mujer,
elegante en su vestido color vino, se acercó con una calidez que sorprendió a Carmen. «¡Qué alegría verte! Estás preciosa, mijita», dijo mientras acariciaba las perlas del collar. «Son de familia», explicó Carmen con una sonrisa tímida. «De mi abuela, las mejores joyas siempre lo son», respondió doña Gloria con un brillo de orgullo en los ojos. «Ven, te acompaño a tu mesa». Mientras caminaban juntas, Carmen sentía el peso de las miradas sobre ella. Una mujer con un collar de esmeraldas especialmente la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. La mesa 8 estaba cerca del área de baile, y varios invitados ya ocupaban sus lugares. Doña Gloria hizo las presentaciones con gracia. «Carmen, estos son Isabel Ruiz Pardo y su esposo Diego Montero». Isabel, con su collar de esmeraldas brillando bajo la luz de las velas, la saludó con una sonrisa que parecía más calculada que genuina. «Nos han hablado mucho de ti», comentó Isabel, y aunque Carmen quiso ignorarlo, había un tono afilado en su voz. Antes de que pudiera responder, un murmullo colectivo anunció la llegada de los novios. Eduardo, impecable en su smoking negro, escoltaba a Valentina, quien resplandecía en un vestido blanco de diseñador. La pareja se movía con una sincronización perfecta, saludando a los invitados mientras avanzaban hacia la mesa principal. Por un instante, las miradas de Eduardo y Carmen se cruzaron. 12 años de distancia parecieron desaparecer en ese segundo. Eduardo la reconoció de inmediato, pero algo en su expresión cambió, una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo que Carmen no supo identificar. Ella mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de su abuela. La velada avanzaba con elegancia, entre el tintineo de las copas y las conversaciones cuidadosas. Carmen se encontraba rodeada de personas que hablaban de viajes, joyas y negocios que poco tenían que ver con su realidad, pero no se dejó intimidar. Cada vez que alguien intentaba indagar en su vida, respondía con una calma que desarmaba cualquier intención de menospreciarla. ¿Y tú, alguna vez has estado en un lugar donde sentiste que no pertenecías?, pensó Carmen mientras sostenía su copa de champán. Si lo has vivido, sabes que a veces no se trata de encajar, sino de mantener la dignidad. Compártelo en los comentarios, porque tus experiencias pueden inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos con la frente en alto. La noche se desarrollaba con la misma perfección coreografiada que prometían las revistas de sociedad. Los meseros circulaban con bandejas impecables, ofreciendo canapés que parecían obras de arte, mientras la música en vivo llenaba el aire con suaves acordes de jazz. Carmen, sentada en la mesa 8, se mantenía serena, aunque era evidente que muchas miradas se posaban sobre ella. Isabel Ruiz Pardo, ajustando su collar de esmeraldas, fue la primera en lanzar la piedra. «Así que eres maestra, ¿verdad?», preguntó con una dulzura envenenada. «Debe ser tan gratificante trabajar en una escuela pública». Carmen, sin perder la sonrisa, asintió. «Lo es. De hecho, hace poco uno de mis alumnos ganó el concurso estatal de matemáticas. Fue un logro para todos nosotros». Diego Montero, sentado al lado de Isabel, pareció interesarse genuinamente. «¿Contra escuelas privadas?», preguntó con cierta sorpresa. Carmen asintió. «Miguel tiene un talento natural para los números. Solo necesitaba que alguien creyera en él». Isabel arqueó una ceja, visiblemente molesta por el cambio en la conversación. «Supongo que el presupuesto debe ser un desafío constante», añadió, intentando recuperar el control. Carmen tomó un sorbo de champán antes de responder. «La creatividad compensa muchas carencias. La semana pasada, recreamos el sistema solar con materiales reciclados. Los niños aprendieron más que con cualquier presentación digital». Su tono era tan sereno y seguro que Isabel se quedó sin palabras. Al otro lado del salón, Valentina observaba la escena con una mezcla de irritación y desdén. Desde el momento en que Carmen había llegado, algo en el equilibrio de la velada había cambiado. Eduardo, aunque intentaba mantener la compostura, parecía distraído, y no era difícil adivinar hacia dónde se dirigía su mirada. «Tu exnovia parece estar adaptándose bien», comentó Valentina con una dulzura falsa mientras Eduardo se servía una copa de vino. Él no respondió de inmediato,
concentrado en observar a Carmen, cuyo vestido azul brillaba discretamente bajo las luces del salón. «Es solo una invitada, Valentina», respondió finalmente, pero su tono no tenía la firmeza que ella esperaba. De vuelta en la mesa 8, Diego Montero continuaba interesado en la conversación. «La forma en que hablas de tus alumnos es inspiradora», dijo con una sonrisa. «Mi fundación apoya proyectos educativos. Quizás podríamos colaborar en algo». Isabel dejó escapar una risa baja. «¿En serio, Diego? Estoy segura de que tienen prioridades más sofisticadas». Carmen no se dejó intimidar. «Los niños son el futuro del país. Si logro inspirar a uno solo a perseguir sus sueños, mi trabajo ya tiene sentido». Diego asintió con respeto, mientras Isabel se removía incómoda en su asiento. «¿Te molesta?», preguntó Valentina en voz baja mientras Eduardo seguía observando de lejos. Él negó con la cabeza. «No me molesta», mintió, aunque su incomodidad era evidente. Valentina apretó su copa con fuerza. «Entonces espero que no te importe que yo me acerque a saludarla», dijo antes de levantarse con gracia. Cuando Valentina llegó a la mesa 8, su presencia se sintió como una ráfaga de aire frío. «Carmen», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué gusto verte aquí. Espero que estés disfrutando la velada». Carmen, sin alterarse, respondió con amabilidad. «Gracias, Valentina. Todo está muy bien organizado. La hacienda es hermosa. Me alegra que lo pienses», continuó Valentina, con un brillo peligroso en la mirada. «Espero que la experiencia sea memorable para ti». Con esas palabras, Valentina regresó a la mesa principal, satisfecha de haber dejado su huella. Sin embargo, al volver junto a Eduardo, lo encontró en silencio, con la mirada fija en su copa. «¿Y tú? ¿Cómo manejarías una situación donde alguien intenta hacerte sentir pequeño?». A veces, la verdadera fortaleza está en la calma con la que respondemos. Si alguna vez enfrentaste algo así, comparte tu experiencia. Otros podrían aprender de tu forma de mantener la dignidad intacta. La velada avanzaba entre risas calculadas y conversaciones superficiales que flotaban en el aire como el aroma de las orquídeas dispuestas en cada rincón de la hacienda Las Mariposas. Carmen, aunque se sentía fuera de lugar, mantenía su postura serena. Los años como maestra le habían enseñado a navegar situaciones incómodas con calma y dignidad. Pero aquella noche no era solo un reto, era un campo de prueba para su fortaleza interna. Doña Gloria, la madre de Eduardo, se acercó a la mesa 8 con una sonrisa cálida. «Espero que te estén tratando bien, Carmen», dijo, lanzando una mirada significativa a Isabel Ruiz Pardo, quien inmediatamente fingió estar ocupada con su copa de vino. «Por supuesto, Doña Gloria», respondió Carmen. «Estoy disfrutando mucho del ambiente». La mujer mayor se inclinó ligeramente hacia Carmen y, en un tono que solo ella podía escuchar, susurró: «Eres mucho más fuerte de lo que imaginan. Siempre lo has sido». Luego, volviéndose hacia los demás en la mesa, continuó: «¿Sabían que Carmen fue una de las mejores estudiantes de la preparatoria? Siempre destacaba, no solo por sus calificaciones, sino por su carácter». Isabel levantó una ceja, evidentemente irritada por el elogio. «Qué interesante», dijo con una sonrisa apenas disimulada. «¿Y cuál fue tu especialidad, Carmen?» «Matemáticas», respondió ella con tranquilidad. «Siempre he creído que tienen una manera de enseñar estructura y paciencia que puede aplicarse a la vida». Doña Gloria sonrió orgullosa. «Recuerdo cuando ayudabas a Eduardo con cálculo. Creo que le salvaste el semestre más de una vez». Esas palabras hicieron que Carmen recordara las largas tardes en la biblioteca de la preparatoria, con Eduardo luchando por entender ecuaciones mientras ella le explicaba con una paciencia infinita. Desde la mesa principal, Eduardo observaba la interacción. La presencia de Carmen no solo removía recuerdos, sino también emociones que creía enterradas. Valentina, quien notó su distracción, le lanzó una mirada aguda. «¿Estás bien?», preguntó, aunque su tono estaba lejos de ser amable. «Sí, todo bien», respondió Eduardo, pero su mirada seguía fija en Carmen. La recordaba tal como era, auténtica, apasionada y completamente diferente al entorno artificial en el que él había decidido vivir.
Cuando la música disminuyó para dar paso a los discursos, fue el turno de Eduardo de tomar el micrófono. Agradeció a los invitados por su presencia, habló sobre su amor por Valentina y el futuro brillante que esperaban construir juntos. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, su mirada se cruzó fugazmente con la de Carmen. Por un instante, dudó. Cuando Eduardo regresó a su asiento, doña Gloria se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: «Carmen no está aquí para recordarte quién eras, hijo. Está aquí para mostrarte quién podrías haber sido». Eduardo no respondió, pero esas palabras se quedaron con él, pesando más que cualquiera de los contratos millonarios que firmaba a diario. En la mesa 8, Carmen se levantó para buscar un poco de aire fresco. En el jardín lateral, las bugambilias creaban un refugio silencioso, lejos del bullicio de la fiesta. Allí, doña Gloria la encontró. «Necesitabas un respiro, ¿verdad?», dijo mientras se sentaba en un banco de cantera junto a ella. Carmen asintió. «Es un mundo muy diferente al mío», admitió. La mujer mayor la observó con ternura. «Y, sin embargo, brillas más que cualquiera aquí. No dejes que te hagan sentir lo contrario». Carmen sonrió con agradecimiento. «¿Por qué me invitó realmente, doña Gloria?», preguntó, rompiendo el silencio. Doña Gloria suspiró, mirando las flores que se mecían suavemente con el viento. «Porque mi hijo se perdió en algún punto del camino. Creo que quería probarse a sí mismo trayéndote aquí, mostrarse en lo que se convirtió, pero creo que no esperaba encontrar a la mujer que eres ahora». Carmen se quedó en silencio, dejando que las palabras de la madre de Eduardo resonaran en su mente. De fondo, la música de la fiesta parecía lejana, casi irrelevante. ¿Alguna vez has sentido que el pasado vuelve a ti no para atormentarte, sino para enseñarte una lección importante? A veces, quienes fuimos y quienes somos se encuentran, y en ese cruce entendemos lo que realmente importa. Si has vivido algo similar, comparte tu experiencia. Tal vez tus palabras resuenen en alguien más. A medida que la noche avanzaba, los invitados seguían moviéndose con gracia entre las mesas decoradas con orquídeas y velas brillantes. Carmen, aunque se mantenía serena, comenzaba a sentir el peso de la atención que algunos le dedicaban, como si su presencia representara algo más que una invitación ocasional. El aire estaba cargado de miradas y susurros, pero Carmen no permitió que eso afectara su postura. En la mesa principal, Valentina observaba a Carmen desde la distancia. Su rostro mantenía una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban irritación. «Tu exnovia parece más cómoda de lo que esperaba», dijo con un tono dulce pero afilado, mientras acomodaba su servilleta con precisión quirúrgica. Eduardo, sentado a su lado, levantó la mirada hacia Carmen, quien en ese momento conversaba con Diego Montero, uno de los invitados más influyentes de la velada. Diego, con un interés evidente, se inclinaba ligeramente hacia Carmen. «Entonces, ¿recreaste el sistema solar con materiales reciclados? Eso suena increíble. ¿Cómo lograste que los niños participaran?», preguntó con curiosidad genuina. «Es fácil cuando los inspiras a ver la magia en las cosas simples», respondió Carmen con una sonrisa. «Les expliqué que el conocimiento no está reservado a quienes tienen recursos, sino a quienes tienen ganas de aprender». Diego asintió, impresionado. «Mi fundación ha estado buscando iniciativas educativas como esta. Quizás podríamos visitar tu escuela en Puebla y colaborar en algo». Antes de que Carmen pudiera responder, una voz suave pero llena de autoridad interrumpió. «Diego, querido, te necesitan en la mesa principal», dijo Valentina, apareciendo a su lado con una sonrisa impecable. Diego pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. «Por supuesto, Valentina, fue un placer hablar contigo, Carmen». Valentina se volvió hacia Carmen, y su sonrisa adquirió un matiz más frío. «Espero que estés disfrutando la velada. Este tipo de eventos no deben ser algo que veas con frecuencia, ¿verdad?». Carmen, sin perder la calma, respondió con naturalidad. «Cada celebración tiene su encanto, aunque debo decir que mis favoritas son las graduaciones de mis alumnos. La alegría genuina no tiene precio». El comentario hizo que Valentina apretara su copa con más fuerza,
pero no permitió que su irritación se reflejara en su rostro. «Qué interesante», dijo, antes de girarse y regresar a su lugar en la mesa principal. Mientras tanto, Eduardo no había perdido detalle de la interacción. La dignidad de Carmen contrastaba profundamente con la actitud calculada de Valentina, y eso lo hacía sentir más incómodo con cada minuto que pasaba. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente: «Carmen no está aquí para recordarte quién eras, sino para mostrarte quién podrías haber sido». Un poco más tarde, durante el momento del brindis, todos los invitados alzaron sus copas mientras Eduardo agradecía la presencia de sus amigos y familiares. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías incluso para él. Cuando terminó, Valentina tomó el micrófono y agregó un comentario sobre cómo esa noche representaba el inicio de una vida llena de éxito y felicidad. Mientras hablaba, Eduardo no podía evitar mirar a Carmen, quien, desde su lugar, aplaudía con una serenidad que lo desconcertaba. Después del brindis, Carmen decidió dar un paseo por los jardines. Necesitaba un momento lejos del bullicio de la fiesta, un respiro para aclarar sus pensamientos. Caminó entre las bugambilias y se detuvo frente a una fuente iluminada por pequeñas velas flotantes. Las sombras de las luces danzaban en el agua, y por un momento, sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en un solo hilo. De repente, Eduardo apareció a su lado, con las manos en los bolsillos de su smoking. «¿Está todo bien?», preguntó, rompiendo el silencio. Carmen lo miró con sorpresa, pero pronto recuperó la compostura. «Sí, solo necesitaba un poco de aire fresco. Es una noche hermosa, ¿no crees?». «Lo es», respondió él, aunque no miraba el paisaje, sino a ella. «Carmen, nunca te agradecí por venir. Sé que no debió ser una decisión fácil». Carmen esbozó una pequeña sonrisa. «No lo fue, pero me alegra haber venido. A veces, es importante enfrentarnos al pasado para entender mejor quiénes somos en el presente». Eduardo asintió, y el silencio entre ellos estuvo cargado de palabras no dichas. Ambos sabían que esa conversación iba más allá de cortesías, pero ninguno quiso romper el frágil equilibrio que lo sostenía. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien o algo del pasado que dejó una marca en tu vida? A veces, esos encuentros son necesarios para cerrar capítulos y seguir adelante. Si alguna vez lo viviste, cuéntanos en los comentarios cómo lograste encontrar claridad en el medio del caos. La música en la hacienda Las Mariposas cambió a un tono más relajado mientras los invitados comenzaban a abandonar las mesas y dirigirse al área de baile. Los primeros acordes de un vals clásico llenaron el aire, y Valentina, impecable en su vestido de diseñador, tomó la mano de Eduardo con una sonrisa perfectamente calculada. «Es nuestro momento», dijo, como si la idea de perfección estuviera a su alcance absoluto. Eduardo la siguió hasta la pista con pasos mecánicos, su mente aún atrapada en la conversación que había tenido con Carmen en el jardín. Mientras giraban bajo la mirada atenta de los invitados, Valentina se inclinó hacia él, manteniendo la sonrisa para las cámaras. «Todos están hablando de ella», susurró entre dientes. «Tu exnovia está acaparando la atención. Esto es exactamente lo que querías, ¿verdad?». Eduardo frunció el ceño, manteniendo el ritmo del vals. «¿De qué estás hablando, Valentina? Por favor», replicó ella con una voz que era dulce solo en apariencia. «No soy estúpida. La invitaste para mostrar lo grande que te has vuelto, para que ella vea lo que perdió. Pero no está funcionando como esperabas, ¿verdad?». Ahora todos están fascinados con su humildad. Las palabras de Valentina eran como dagas, pero Eduardo no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza ligeramente, buscando con la mirada a Carmen. La encontró de pie junto a Diego Montero, quien le hablaba con entusiasmo mientras ella escuchaba con atención, su sonrisa tranquila iluminando su rostro. Valentina notó la distracción y apretó su mano con fuerza. «Es nuestro baile, Eduardo. ¿Podrías enfocarte por un momento? Esto no es una competencia», respondió finalmente, su voz más fría de lo que había planeado. Valentina se detuvo por un segundo, pero pronto recuperó su compostura, fingiendo que no había oído lo que él acababa de decir.
¿No es una competencia? Todo en esta boda es una competencia, Eduardo, y si no puedes entenderlo, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el aire, pero Eduardo apenas los notó. Dejó la pista rápidamente, ignorando las preguntas de Valentina mientras se dirigía al bar para servirse un whisky doble. Valentina lo siguió, furiosa. ¿En serio, Eduardo? ¿Vas a dejarme sola en medio de nuestra boda para beber solo como un adolescente malhumorado? Tal vez no soy el hombre que esperabas, dijo él, girándose para enfrentarla. Sus palabras no eran un grito, pero la intensidad en su voz tenía el peso de una discusión mucho más profunda. Valentina arqueó una ceja, incrédula. No puedo creer que estés diciendo esto ahora. ¿Todo esto es por ella? ¿Por Carmen? Esto no tiene nada que ver con Carmen, respondió Eduardo, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Tiene que ver conmigo, con lo que me estoy dando cuenta que soy, y lo que ya no quiero ser. Valentina lo miró como si no lo reconociera. ¿Y qué es lo que quieres ser, Eduardo? Porque yo he estado aquí, a tu lado, ayudándote a construir esta vida que tú mismo querías. ¿Ahora vas a echarla por la borda porque una maestra de provincia apareció en una fiesta? Eduardo suspiró, dejando el vaso en la barra. No se trata de ella, se trata de lo que representa, de lo que me hace recordar. Y, Valentina, no sé si puedo seguir ignorándolo. Valentina apretó los labios, sus ojos llenos de furia contenida. Si dejas que esto arruine lo que hemos construido, Eduardo, te arrepentirás. Y te aseguro que yo no voy a esperarte para cuando te des cuenta de tu error. Sin esperar respuesta, Valentina giró sobre sus tacones y se alejó hacia los invitados, con una sonrisa impecable de regreso en su rostro, como si nada hubiera pasado. Eduardo, por su parte, se quedó junto a la barra, observando su reflejo en el cristal del vaso vacío. En la distancia, la risa suave de Carmen llegó hasta él, como un eco del pasado que lo llamaba. ¿Podría realmente ignorar la vida que había construido por la promesa de algo que había dejado atrás hace tanto tiempo? A veces, enfrentarse a la verdad sobre uno mismo duele más que enfrentar a los demás. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que cambiaría todo, incluso si doliera? Déjanos tus pensamientos, porque a veces, compartir ayuda a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La madrugada había caído sobre la hacienda Las Mariposas, pero Eduardo aún no encontraba paz. La fiesta continuaba en los jardines principales, con risas y música que llenaban el aire, mientras él se refugiaba en una pequeña oficina improvisada dentro del recinto. Frente a él, la pantalla de su teléfono mostraba notificaciones interminables de felicitaciones, pero no podía concentrarse en nada. Todo lo que veía era el rostro sereno de Carmen y las palabras de su madre resonando en su mente: no está aquí para recordarte quién eras, sino para mostrarte quién podrías haber sido. Apoyado en su silla de cuero, Eduardo comenzó a pensar en el camino que lo había llevado hasta allí. Recordó su llegada a Stanford, la emoción de recibir su carta de aceptación y el orgullo que sintió al dar el primer paso hacia su sueño. Pero también recordó cómo las semanas en la universidad se convirtieron en meses de silencio entre él y Carmen. Sus cartas se volvieron más cortas, más espaciadas, hasta que simplemente dejaron de llegar. Con el tiempo, los ideales que habían compartido bajo las estrellas de Puebla se fueron desvaneciendo, reemplazados por un hambre de éxito que parecía insaciable. Construir escuelas con jardines y bibliotecas se convirtió en construir rascacielos de cristal y acero. Crear algo que importara pasó a segundo plano frente a la búsqueda de reconocimiento y riqueza. Ahora, mirando hacia atrás, Eduardo se preguntaba si ese sacrificio realmente había valido la pena. En ese momento, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Doña Gloria entró sin anunciarse, cerrando la puerta tras de sí. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con un tono tranquilo pero firme. «Siempre has huido cuando algo te supera». Eduardo no respondió de inmediato. En cambio, apoyó la cabeza en sus manos, dejando escapar un suspiro pesado. «No sé qué estoy haciendo, mamá. Todo esto, se supone que debería hacerme feliz, ¿no?». Doña Gloria se sentó frente a él,
cruzando las manos sobre su regazo. Hijo, el éxito no tiene sentido si no te llena. Tienes todo lo que siempre quisiste, pero has olvidado por qué lo querías en primer lugar. Carmen me recuerda todo lo que dejé atrás, admitió Eduardo, su voz cargada de culpa, y ver cómo ha seguido adelante, cómo ha hecho algo significativo con su vida, me hace darme cuenta de lo vacío que es todo esto. Doña Gloria lo miró con ternura. A veces necesitamos que alguien nos recuerde quién queríamos ser, pero lo importante no es lo que dejaste atrás, Eduardo, es lo que decides hacer a partir de ahora. Después de que su madre salió, Eduardo permaneció en silencio, observando la pantalla de su computadora. Abrió un navegador y buscó Escuela Primaria Benito Juárez Puebla. La página era sencilla, con fotos de los niños presentando proyectos de ciencias y pequeños festivales escolares. Una de las imágenes mostraba a Carmen frente a un pizarrón, explicando algo con la misma expresión apasionada que tenía cuando le enseñaba cálculo en la preparatoria. Mientras observaba la página, algo dentro de él comenzó a cambiar. Cerró la computadora con decisión y se dirigió hacia los jardines, donde aún resonaban las risas y la música, pero no buscaba a Valentina, ni a sus socios, ni a los invitados que llenaban la hacienda. Buscaba claridad. A veces, mirar atrás no es un acto de arrepentimiento, sino de aprendizaje. ¿Tú qué harías si te dieras cuenta de que la vida que construiste no es la que soñaste? Comparte tu perspectiva, porque quizás encontrar un nuevo rumbo empieza al escucharnos entre todos. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado sobre Puebla. En la escuela primaria Benito Juárez, el bullicio habitual de los niños llenaba el aire mientras los maestros se preparaban para otro día de clases. Carmen revisaba cuidadosamente las tareas en su escritorio, rodeada de cuadernos gastados y marcadores. El aula estaba decorada con dibujos coloridos y un sistema solar hecho de materiales reciclados que los niños habían creado semanas atrás. Cuando un Mercedes negro se detuvo frente a la escuela, varios estudiantes se asomaron curiosos por las ventanas. Carmen, ocupada en su escritorio, apenas levantó la vista cuando escuchó un golpe tímido en la puerta. Era Rosita, la secretaria. Carmen, tienes visita, anunció, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Eduardo Ramírez entró al aula, trajeado pero visiblemente incómodo. Su figura contrastaba con el ambiente humilde pero acogedor del lugar. Carmen dejó el marcador que sostenía y se levantó, sin ocultar su sorpresa. Eduardo, dijo, su tono neutral, ¿qué haces aquí? Él sostuvo una carpeta en sus manos y la colocó sobre el escritorio de Carmen. Vine porque tengo una propuesta, comenzó, sin rodeos. La Fundación Ramírez quiere iniciar un programa de becas para estudiantes de escuelas públicas, capacitación para maestros y equipamiento para las aulas. Quiero que esta escuela sea la primera en beneficiarse. Carmen lo miró con incredulidad, intentando descifrar sus intenciones. ¿Por qué ahora, Eduardo? Llevas años construyendo torres y desarrollos de lujo. ¿Qué te hizo mirar hacia aquí? Eduardo sostuvo su mirada, su voz firme pero con un tono de vulnerabilidad que Carmen no había oído antes. Porque alguien me recordó quién quería ser. Y porque creo que esta es mi oportunidad de redimirme. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Carmen caminó lentamente hacia la ventana, observando a los niños que jugaban en el patio con una pelota desgastada. No necesitamos caridad, Eduardo, dijo finalmente. No es caridad, replicó él con seriedad. Es un compromiso. Quiero hacer algo que importe. Y creo que tú eres la persona adecuada para guiarme en esto. Carmen se giró hacia él, evaluando cada palabra. Tendrás que presentar tu proyecto al consejo escolar y seguir los procedimientos oficiales. Aquí no hacemos excepciones. Lo sé, respondió Eduardo, con un leve asentimiento. Haré lo que sea necesario. Desde el patio, los niños comenzaron a cantar una canción mientras jugaban. Eduardo los observó con una expresión que mezclaba nostalgia y una nueva claridad. Los sábados doy clases de apoyo, dijo Carmen, rompiendo el silencio. Si realmente quieres construir algo importante, empieza por entender lo que significa enseñar aquí. Eduardo asintió, entendiendo el desafío implícito en sus palabras. Estaré aquí el sábado a las 9, prometió.
Cuando Eduardo salió del aula, Carmen permaneció en silencio por un momento, observando la carpeta que había dejado sobre su escritorio. Afuera, los niños seguían jugando, sus risas llenando el aire con una alegría que parecía inquebrantable. A veces, las segundas oportunidades no son sobre lo que podemos reparar, sino sobre lo que estamos dispuestos a construir desde cero. ¿Tú darías una segunda oportunidad a alguien que busca redimirse? Cuéntanos tu experiencia, porque a veces, las segundas oportunidades cambian más de lo que imaginamos. El sábado llegó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría las calles de Puebla. En la escuela primaria Benito Juárez, los ecos de risas y pasos pequeños llenaban el patio mientras los niños se preparaban para la clase de apoyo que Carmen daba cada semana. Eduardo llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vestido con ropa más sencilla de lo habitual, un contraste con su habitual apariencia impecable. Apenas cruzó la entrada, algunos niños lo miraron con curiosidad, sus ojos fijos en el hombre alto que no encajaba del todo en su entorno. Carmen, que organizaba materiales dentro del aula, lo recibió con una leve sonrisa. Puntual, eso es un buen comienzo, dijo, entregándole un par de cuadernos y marcadores. ¿Qué hago con esto?, preguntó Eduardo, algo desconcertado. Hoy trabajaremos con fracciones. Ve con Miguel y sus amigos. Están en la esquina del patio. Son brillantes, pero necesitan un poco de guía, explicó Carmen, señalando hacia un grupo de niños que conversaban animadamente alrededor de una pelota. Eduardo se acercó al grupo con cierta inseguridad. Miguel, un niño de ojos vivos y sonrisa amplia, lo miró con desconfianza al principio, pero pronto se interesó al ver que Eduardo realmente intentaba ayudarlos. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Miguel después de que Eduardo le explicó un problema con ejemplos prácticos. Porque alguien me enseñó que las matemáticas son como recetas de cocina. Solo necesitas seguir los pasos con paciencia, respondió Eduardo, repitiendo las mismas palabras que Carmen le había dicho años atrás. Mientras el día avanzaba, Eduardo comenzó a sentirse cada vez más cómodo. La energía y el entusiasmo de los niños lo contagiaron, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que tenía un propósito real. Carmen, desde una esquina, lo observaba en silencio. Ver a Eduardo rodeado de niños, explicando con una sonrisa genuina, era algo que nunca había imaginado. Pero también notaba algo diferente en él, una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del empresario que había visto en revistas y redes sociales. Al final de la clase, Eduardo se acercó a Carmen, cansado pero satisfecho. Nunca imaginé que sería tan desafiante, admitió, limpiándose las manos en un pañuelo. Bienvenido a mi mundo, respondió ella con una sonrisa que tenía un toque de orgullo. ¿Aún estás dispuesto a seguir adelante con tu propuesta? Más que nunca, dijo él con firmeza, pero quiero hacer más que eso. Quiero involucrarme, entender realmente lo que estas escuelas necesitan y cómo puedo ayudarlas. Carmen asintió, reconociendo que sus palabras no eran vacías. Había algo en su mirada que le decía que Eduardo hablaba en serio. Entonces empieza por escuchar. Habla con los maestros, con los niños, con sus familias. Solo así sabrás cómo hacer una diferencia. Eduardo se quedó unos minutos más, observando cómo los niños recogían sus cosas y se despedían de Carmen con abrazos y risas. Cuando finalmente se marchó, llevaba consigo algo más que ideas para su fundación, llevaba una sensación de propósito que no había sentido en años. A veces, reencontrarte con tus sueños no significa volver atrás, sino encontrar una nueva forma de darles vida. ¿Alguna vez redescubriste un propósito que creías perdido? Compártelo en los comentarios, porque a veces, al compartir nuestras historias, ayudamos a otros a encontrar el camino. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una transformación tanto para Eduardo como para la escuela primaria Benito Juárez. El patio, que solía estar desgastado y cubierto de tierra, comenzó a llenarse de vida con nuevas plantas y colores. Las primeras donaciones de la Fundación Ramírez llegaron en forma de materiales escolares, libros para la biblioteca y la promesa de un laboratorio de ciencias equipado con tecnología moderna. Eduardo no solo enviaba recursos,
también estaba presente. Pasaba las mañanas de los sábados en la escuela, aprendiendo de los maestros y compartiendo tiempo con los estudiantes. Miguel, quien antes resolvía problemas matemáticos en hojas viejas, ahora tenía un cuaderno nuevo que cuidaba con orgullo. «Esto es como magia», le dijo al ver por primera vez una calculadora científica que Eduardo había llevado. Carmen, aunque al principio se había mostrado cautelosa, comenzó a notar que el compromiso de Eduardo era genuino. Él no buscaba aplausos ni reconocimiento público. Sus acciones eran silenciosas, pero constantes. Incluso ayudó a organizar un taller para los padres, enseñándoles cómo apoyar a sus hijos en casa con materiales simples. Un día, mientras Carmen observaba cómo Eduardo y un grupo de niños pintaban un mural en una de las paredes del patio, se dio cuenta de algo que no había querido admitir antes. Eduardo estaba cambiando, pero no solo como empresario, estaba redescubriendo a la persona que había sido años atrás, el joven idealista que soñaba con cambiar el mundo. Durante una reunión con los maestros, Eduardo presentó un plan para replicar el modelo de la escuela Benito Juárez en otras comunidades. «No se trata solo de recursos», explicó, «se trata de construir un lugar donde los niños se sientan valorados y los maestros tengan las herramientas para enseñar con pasión. Este proyecto tiene que ser un ejemplo de lo que podemos lograr si trabajamos juntos». Las palabras de Eduardo resonaron entre los maestros, que lo miraban con respeto. Incluso Carmen, quien solía cuestionar sus motivaciones, no pudo evitar sentirse inspirada por su visión. «Si esto funciona», dijo ella al final de la reunión, «podríamos cambiar la vida de cientos de niños». Esa tarde, Carmen y Eduardo caminaron juntos por los pasillos de la escuela, ahora llenos de murales y decoraciones hechas por los estudiantes. «Has hecho mucho en poco tiempo», comentó Carmen. «Solo estoy empezando», respondió Eduardo. «Todavía queda mucho por hacer, pero gracias por dejarme intentarlo». Carmen lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. «Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú, Eduardo». Las palabras de Carmen lo golpearon más fuerte de lo que había anticipado. Por primera vez en años, sintió que estaba en el camino correcto, no solo profesionalmente, sino personalmente. Ya no era el hombre que se había perdido en la ambición. Ahora estaba construyendo algo que realmente importaba. A veces, el impacto real no está en lo que logras, sino en cómo inspiras a otros a creer en un futuro mejor. ¿Qué crees que es más importante, el cambio que haces en tu vida o el que ayudas a crear en la de otros? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque quizás tu perspectiva sea la chispa que alguien más necesita. Meses después, la escuela primaria Benito Juárez era irreconocible. Donde antes había un patio polvoriento, ahora se encontraba un jardín lleno de flores y bancos de madera, construido con la ayuda de los padres de familia. Las aulas estaban equipadas con pizarras interactivas, y el laboratorio de ciencias ya no era un sueño lejano, sino una realidad que despertaba la curiosidad de los estudiantes. Carmen caminaba por los pasillos con una sonrisa tranquila, saludando a los niños que pasaban corriendo hacia sus clases. A lo lejos, Miguel estaba sentado con un grupo de compañeros, resolviendo problemas de geometría en una pizarra móvil. «Mira, maestra, ya entendimos el teorema de Pitágoras», gritó con entusiasmo. Carmen les devolvió un gesto de aprobación, orgullosa de sus pequeños logros. Ese día, Eduardo llegó temprano para una reunión con los maestros y representantes de la comunidad. Llevaba una carpeta bajo el brazo, pero su postura era relajada, más cercana al hombre que había sido años atrás que al empresario que había conocido el éxito a toda costa. Durante la reunión, presentó el plan final para expandir el modelo de la escuela Benito Juárez a otras comunidades. «Esto no se trata solo de infraestructura», explicó. «Se trata de construir oportunidades donde antes no existían, y ustedes son la clave para lograrlo». Los aplausos llenaron el pequeño auditorio de la escuela, y Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo tenía un propósito más allá de los números y las ganancias. Cuando la reunión terminó, se acercó a Carmen, quien lo esperaba junto a una de las ventanas del auditorio.
¿Te quedas para ver el Festival de los Niños?, preguntó ella, sosteniendo un programa con dibujos coloridos hechos por los alumnos. Claro que sí, respondió Eduardo. No me perdería esto por nada. El festival era un espectáculo lleno de risas, música y creatividad. Los niños interpretaron pequeñas obras de teatro, bailaron danzas típicas y mostraron proyectos científicos que habían preparado con meses de anticipación. Miguel subió al escenario para explicar cómo su equipo había construido un volcán en miniatura que podía hacer erupción. Eduardo lo observaba desde el público, asombrado por la confianza y el entusiasmo del niño. Cuando el festival terminó, los padres de familia y los niños se acercaron a Carmen y Eduardo para agradecerles por todo lo que habían hecho por la escuela. Gracias por creer en nosotros, dijo una madre mientras sostenía a su hija pequeña en brazos. Al final del día, Eduardo y Carmen se sentaron juntos en uno de los bancos del nuevo jardín. No puedo creer cuánto ha cambiado este lugar, dijo Eduardo, mirando las flores que rodeaban el área. Y no solo este lugar, respondió Carmen, mirándolo directamente. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras no dichas llenaran el espacio entre ellos. Eduardo sabía que, aunque habían construido algo significativo juntos, sus caminos seguirían siendo diferentes. Carmen tenía su vida en Puebla, su propósito arraigado en cada rincón de esa escuela, y él, aunque había encontrado una nueva dirección, todavía tenía un largo camino por recorrer. Cuando se despidieron, Eduardo estrechó la mano de Carmen con firmeza, sabiendo que ese adiós no era un final, sino un comienzo. Gracias, Carmen, por todo. Cuídate, Eduardo, y nunca olvides lo que realmente importa, respondió ella. Mientras Eduardo se alejaba, sintió una paz que no había sentido en años. Había cumplido una promesa, no solo a Carmen, sino a sí mismo, y aunque su vida no sería perfecta, sabía que estaba en el camino correcto. A veces, cumplir una promesa no significa volver atrás, sino avanzar con las lecciones que aprendiste. ¿Qué promesas has cumplido que han cambiado tu vida o la de alguien más? Comparte tu historia, porque esas pequeñas victorias son las que realmente importan.